Buenos días, colegas y amigos. Es un placer nuevamente estar eh, en esta ocasión haciendo algo de docencia, eh, gestionando algunas de las consideraciones que muy puntualmente entre la mayoría de las gestiones siempre comúnmente acostumbramos a, bueno, poner de presente, establecer quizás parámetros de experiencia y cómo esos parámetros de experiencia toman pues un curso dentro de toda la referencia que tenemos. La verdad es que estoy trabajando duramente en una propuesta de ley para poder modificar muchas cosas que en el Código Procesal Penal, a mi juicio, hay que aclarar, por un lado, para no dejarla sujeta a percepciones de equipos de trabajo tanto del órgano judicial, del Tribunal Superior de Apelaciones, incluso de las consideraciones que el Ministerio Público tiene para manejar y que definitivamente que vulneran derechos y garantías fundamentales. Voy a ser extremado luchador sobre ello. Y por otro lado, el hecho de que las que ya existen crean como parámetros de puntualización con sobrepercepción, lo cual permite pues que esto de los jueces, magistrados, incluso los propios fiscales saquen sus propias interpretaciones y que la conviertan en costumbre, lo cual es para mí peligroso porque una cosa es entender la norma sin buscar juicios de valor sobre profundización, sobre eh, el espíritu de la norma o qué pretendía el legislador. Pero otra cosa muy grave que está continuando dándose es que no solo la norma sea clara, puntual, sino que ahora se pretenda eh, a- aclarar la norma sobre consideraciones, sobre sana crítica, pero que no está en la norma y se utiliza como un mecanismo de sentencia o de condicionamiento para el futuro jurídico de un imputado. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Y esto no lo hago con ánimo de tener enemistad con ninguno de los grupos. El órgano judicial tiene su rol y su rol es de ser árbitro sobre las bases de sus consideraciones, de su experiencia y de la sana crítica. El Ministerio Público tiene su rol, que es llevar la investigación a cumplimiento real, de investigar lo favorable y lo desfavorable. Y por otro lado, entonces, la defensa, que tenemos el enorme trabajo y la enorme complicación y de enfrentar no solo al Ministerio Público, sino también enfrentar al órgano jurisdiccional que decide sobre el futuro jurídico de no solo de las investigaciones, sino también de los imputados o los indiciados que posteriormente se convierten en imputados. Y vamos a empezar con la formulación de imputación. Tomando en consideración que la formulación de imputación en el 280 recrea un escenario donde el fiscal tiene que traer elementos muy puntuales que por lo menos den la presencia de la comisión del tipo penal y que a través de esta presencia de la comisión del tipo penal entonces permita pues que la investigación se presente ante un juez de garantía que va a controlar la valoración, criterios, consideraciones y va a verificar si esta presentación cumple por lo menos con los márgenes básicos de elementos de la presencia del tipo penal, de elementos de la presencia de la concurrencia de estas características y que por lo tanto se configure o se perfeccione la posibilidad de la concurrencia de este tipo penal. Pero también tenemos un reto enorme que es el que hemos superado una investigación que era anterior, que era en el sistema inquisitivo, donde el fiscal tenía demasiados poderes y que aplicaba exactamente lo mismo. Ahora simplemente hemos cambiado los roles y ahora le damos entonces la capacidad a un juzgador de evaluar, pero que esa evaluación también tenga rigores o ribetes de inquisición, porque a mi juicio que por un lado se tenga una investigación preliminar, que no se tengan todas las bases de esa información, que no se tenga todo lo que referencie o aclare la participación o la posible participación, pero que un fiscal presente estos argumentos con elementos muy básicos y que posterior entonces un juez mencione que como quiera que ya pasó la imputación, pero la imputación no revestía de un compromiso real para responsabilizar o no a un individuo imputado, pero que cuando al valorar las medidas cautelares
se tome en consideración que existe vinculación de manera automática al momento de que ya se da formulación de imputación. A mi juicio, permite un análisis muy profundo de que no hay límites o fronteras para establecer el grado de participación o vinculación de un individuo. Y que cuando vamos a discutir ya posterior a la imputación las medidas cautelares, entonces que nadie diga nada con relación a que las medidas cautelares van a tomar refuerzo porque ya hay un grado de participación o vinculación, porque ya meramente pasó una imputación y que ya no deja de ser un acto de mera comunicación, sino que también se forma un criterio puntual con relación a determinar el aspecto fáctico de ese futuro jurídico al momento de las medidas cautelares, y que ya los riesgos procesales, que deberían de ser los que deberíamos de visualizar aquí, porque en teoría todos dicen, tanto los tribunales superiores de apelaciones como los jueces de garantías, que es una investigación incipiente, pero que la vinculación ya data de la imputación y que no estamos en un momento donde vamos a valorar prueba, sino indicio, pero es una manera bonita de decirle otro concepto, de decirle indicio, y entonces empezamos a verificar grado de vinculación sobre esos mismos indicios, y que algunos tribunales superiores de apelaciones lo tomen como si el indicio no es una prueba, pero te lo colocan como una prueba, determinan la situación jurídica de este imputado, aun cuando no tenga antecedentes penales, aun cuando la información que ha traído la Fiscalía todavía debe de desvirtualizarse, desmenuzarse, evaluarse, profundizarse, y solo por los criterios de la naturaleza del delito imputado o de la propia naturaleza de la seguridad social, teniendo en consideración también, colegas, que tenemos que reconocer que también existe el concepto de presunción de inocencia, pero ese concepto no le podemos dar ese valor real, porque ese valor real se somete también a la valoración de elementos probatorios, pero ojo, no estamos en un momento para determinar pruebas, pero sí en un momento para determinar cómo esos indicios vinculan. Me parece tan contradictorio. Me parece no solo tan contradictorio, sino también tan irresponsable. Porque determinar la libertad o no de una persona debería de verificarse sobre hechos que materialicen esa posible responsabilidad, o que materialicen los elementos reales de convicción sobre hechos ciertos, jurídicamente lícitos, y no que si hay unas redes sociales que no se ha configurado propiamente del individuo como que este es el titular y que diga yo te voy a matar, entonces se tome como válido y le decidan la detención preventiva porque no se ha confirmado esa red que le corresponde, o porque encontraron un celular que tiene una información de un iCloud y que de ese iCloud, que tampoco se ha confirmado quién es el titular, entonces que se tome en consideración ese grado de participación y se decida la detención preventiva sobre individuos que no tienen antecedentes penales, que no se individualice un sobrenombre y que un testigo protegido que podría ser un enemigo mencione un sobrenombre en una entrevista con la fiscalía, y que eso sea el único elemento fáctico que materializa la posible vinculación, y que eso sea tomado en cuenta por una detención preventiva cuando ni siquiera han corroborado con un informe formal, profundo, con mucho tiempo de trabajo, que individualiza a través de quizás una evaluación perimetral de ese sobrenombre, cómo trabaja, así como se corresponde ese sobrenombre, o incluso que se judicialice a una persona y de repente ya ese sobrenombre haya prosperado por otra investigación. O sea, no, o sea, simplemente por situaciones de verificación y propia sana crítica se determina el futuro jurídico. Me parece un tanto incluso reprochable. Sin embargo, yo tengo que respetar como profesional del derecho la realidad jurídica. Estamos en un mundo donde, claro, todo es peligroso, todo es grave, pero también estamos en un mundo donde deberían de respetarse las garantías fundamentales, el debido proceso, la verificación y valoración del derecho, donde los sesgos no deberían de atacar tanto
a los criterios de los tribunales superiores que determinen en última instancia. Debería ser una instancia superior que valore quizás equivocaciones de verificación o de profundización, que valore ser mucho más directos al momento de verificar qué tanto el fiscal ha podido proponer o traer, y que no se dejen, qué sé yo, a la interpretación libre, y que decidan una situación. Fíjense que les voy a ser honesto, hay cosas que me han sorprendido y que no puedo dejarlo así, por eso tengo que hablarlo. Yo tuve un caso hace como 2 meses en donde entre todos los individuos imputados, y no eran un imputado que nosotros representáramos, pero me llamó la atención el criterio y las consideraciones del Tribunal Superior de Apelaciones. Tengo que decirlo porque creo que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y lo principal debería ser la vida, debería ser la inmediación, debería ser esas características de humanidad, deberían de ser esas características de valoración. Y entre los imputados había una persona que todavía estaba amamantando, pero el órgano judicial, a través de su juez de garantía, determina la detención preventiva de esta persona, eh, y el Tribunal Superior de Apelaciones confirma la detención preventiva de esta persona, porque someten a valoración de que como no llevaron la tarjeta de control, esta persona tenía que ir detenida. Pero había una inmediación donde incluso se tuvo que subir a la bebé menor de edad de meses de esta persona al estrado mientras se daba o durante el proceso de la audiencia. Esto quedó grabado en audio y video, pero el Tribunal Superior necesitaba, para responder a un llamado de humanidad, una certificación que dejara cuenta de que la persona sí estaba embarazada y estaba amamantando. Yo les voy a ser honesto, y yo no me puedo quedar callado con esto, porque a mí me parece tan reprochable que, y yo estoy en un doctorado, que he aprendido muchísimo de mis profesores, en donde todos colocan la humanidad por delante, y creo que es reprochable, decepcionante, que sometamos la realidad jurídica a una realidad material de prueba cuando se trata de la defensa de imputados. Pero cuando se trata de la valoración por parte del Ministerio Público para valorar el grado de vinculación, no se necesite nada para acreditar el grado de vinculación, sino que se necesite la mera comunicación del fiscal en un acto de audiencia donde diga que un testigo protegido dice, hizo y deshizo. Creo que la ley merece cambios, creo que merece actualizaciones importantes, y me voy a colocar en esa tarea, me voy a colocar en una tarea que quizás puede que no tome a mejor o mayor balance, o quizás no llegue a mayores, pero me voy a tomar a la tarea de ser luchador sobre esas modificaciones que a mi juicio son necesarias, son elementales, que a mi juicio también merecen esa responsabilidad del debido proceso de personas realmente académicas, profesionales, adoctrinados, sobre un derecho que es cambiante, que es modificante, que es modificable, que ataca directamente las garantías fundamentales. Yo he estado en audiencias donde el imputado es abogado, he lamentado, he respetado la decisión del Tribunal Superior de Apelaciones en grado de verificaciones de medidas cautelares, pero he estado en audiencias donde el imputado es abogado, eh, compra un carro, cumple con los requisitos de rigor del tránsito para los traspasos, y entonces resulta que la persona que vendió el carro compró un carro robado, y le atribuyen la responsabilidad al abogado porque compró un carro, porque no conoce las reglas del tránsito, porque fue ingenuo. Entonces dice el Tribunal Superior de Apelaciones que usted, por ser abogado, habían cosas que debía de saber. Yo les voy a ser muy honesto. O sea, y vuelvo y reitero, como abogado tengo muchos años haciendo esto, pero yo lo voy a hacer enteramente directo y muy eh, responsable en lo que voy a mencionar. Yo considero que la ley merece cambios. Yo me voy a dedicar
a reunir incluso abogados, especialistas, colegas, en donde nosotros podamos llevar adelante estas pretensiones o estas peticiones de modificaciones. Eh, una investigación no debería de depender de condiciones sociales a menos que lo amerite. Y cuando refiero a lo amerite, que haya salido video y claramente todo que vincula a la persona y que, claro, una situación social obligue a un tribunal a verificar el grado de vinculación. Pero de lo contrario, que hablen de que la Fiscalía Antipandilla realizó una investigación, hizo un seguimiento y está en fase de investigación y que la persona pierda sus principios eh, irrevocables de presunción de inocencia que están establecidos incluso en la Carta de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, y que todo esto pasa a segundo plano porque la presión social lo exige, cuando la presión social, ¿quién la documentó, cómo se realizó? A mí me parece que urge un claro aspecto de valoración en donde estamos teniendo tribunales que están haciendo las modificaciones. Yo estoy aprendiendo cómo un tribunal o sea, que se le da alzada de apelación a riesgos procesales, cuando la norma me dice que la apelación va dirigida exclusivamente a las medidas cautelares. Pero dice el tribunal, que no está en la norma, pero dice el Tribunal Superior de Apelaciones, que como quiera que sea, para verificar una medida cautelar tenemos que pasar por los riesgos procesales, por los requisitos contenidos en el artículo 227. Por lo tanto, esa apelación, a pesar de que no va dirigida a la medida cautelar y sí a los riesgos que no están en la norma, ellos lo valoran y agregan riesgos. No sé, no sé. Yo sí estudioso de la norma todos los días, este es mi trabajo, todos los días esto es lo que hago día a día con mi equipo de trabajo. Trabajo con un equipo bastante importante. Esta mañana estaba teniendo una reunión con una de las analistas, el jefe de la oficina, porque claramente involucra un trabajo verdaderamente responsable, analizar la audiencia, transcribirla, analizar lo que dijo el juez, verificarlo, oponernos a lo que dijo el juez, después verificar lo que dijo el fiscal, oponernos, estar atentos y pendientes que no metan nuevas cosas, después estar atentos y pendientes del grado de vinculación, verificar la desvinculación, verificar los aspectos fácticos de cómo materializan la vinculación, cómo individualizan al imputado, todas estas cosas. Y cuando tú ves que de repente se hace todo este trabajo enérgicamente importante y un tribunal solo valora lo que menciona el fiscal, ¿ya para qué? O sea, pareciera como que ya para qué, ¿no? Lo cierto es que es importante hacer cambios que realmente tengan efectos y creo que solo diciéndolo no va a lograr nada. Debemos de tener acción. Entonces voy a tomar acción. Me gustaría invitar a todo el profesional que considere que puede dar un granito de arena a este propósito, a este proyecto más que todo, de modificación de la norma del Código Procesal Penal, en donde se verifiquen aspectos como, por ejemplo, un fiscal puede tener 4 años en una investigación y no hay límites. Y de repente imputarte al año número 5 y decir, ya recabamos, y tú no tuviste la capacidad de tener una participación neutral. Pero decimos que ahora se igualaron los poderes o las capacidades, pero a mí me parece que una fiscalía que tenga 4 años investigando aspectos directos, escuchas telefónicas, no permitir que el indiciado tenga la capacidad de defenderse, son cosas importantes que valorar. Debería haber límites. O que los límites con relación a la valoración de los riesgos procesales, a la necesidad, que sean tan generales que uno lo tenga que valorar por su libre apreciación y no haya una determinación clara sobre qué son fines del proceso, qué son los requisitos de esos riesgos procesales o por qué tenemos que valorar qué tanto y que no nos permita tanta, de manera subjetiva, esa valoración amplia, que sean aspectos tan abiertos. Me parece que urge la necesidad de ya establecer criterios puntuales, específicos, que tampoco permitan tanta flexibilidad a la apreciación y que ya la apreciación sea uniforme, porque esa apreciación tan general trae consigo situaciones que, les voy a ser honesto, para el abogado que está activo en el sistema, que ve apelaciones todo el tiempo, que ve audiencias todo el tiempo, va a estar de acuerdo conmigo.
Hay tribunales que dicen que no es el momento para apreciar pruebas y valoran a su criterio. Hay otros tribunales que dicen no estamos valorando pruebas, pero son indicios importantes. Entonces, ¿cuándo vamos a definir qué sí y qué no? Debería ser algo uniforme. Y algunos me criticarán diciendo no puede ser uniforme, pero todos los casos son iguales. Pero la detención preventiva está en desapego, a mi juicio, pues, en desapego con la realidad jurídica de la apreciación de la investigación. Porque al ritmo que seguimos, esto va a colapsar las cárceles, porque por un lado tenemos un fiscal que no está orientado en ser responsable en la proporcionalidad de la vinculación y que para todos quiere detención preventiva, porque dice la norma que todo delito que excede 4 o 5 años permite entonces la valoración o verificación de la detención preventiva. Tenemos a un juez que también se está cuidando porque tampoco quiere decidir medidas cautelares diferentes a la detención preventiva porque puede llamar la atención o puede incluso condicionar su chamba o puede incluso condicionar su trabajo. Y después tenemos entonces un grupo de magistrados que van a tener que determinar su racionamiento con relación a la realidad social porque el presidente de la República o el ministro de Seguridad pueda decir que lo que pasa que está muy decepcionado de las medidas con relación a los criminales de alto perfil. Pero uno no puede determinar que es un criminal de alto perfil sin una sentencia condenatoria en firme, con una investigación preliminar en curso, con una investigación donde se presume su inocencia, con una investigación donde todavía no ha sido condenado. No es un criminal de alto perfil hasta que esté condenado. Entonces creo que hemos pasado muy por alto el tema de la presunción de inocencia. No hay abogados quizás valientes que quieran pelear realmente por lo que debería de ser peleable, porque entonces cualquiera podría estar sometido a la posibilidad de una investigación criminal y a la posibilidad de que lo sometan a una realidad jurídica con relación a su futuro procesal. Y que si el delito que están investigando es imputado y supera los 5 años, pero no hay antecedentes penales, no hay mucho grado de vinculación, solo porque el delito excede 5 años se va a determinar la detención preventiva. Por un lado tenemos la desproporcionalidad real de los sistemas carcelarios. Por otro lado, tenemos que nadie pelea por los imputados más que el cliente y obviamente eso le cuesta si tiene un buen abogado o un mal abogado. Y por otro lado, también tenemos que dar una lucha enorme, que cosa que se lo discuto a todos mis colegas en la oficina y también le digo a los clientes que lamentablemente el abogado privado no es fácil ser muy atinado, porque por un lado tenemos la pelea directa contra el Ministerio Público de cómo hacen los procesos, cómo los siguen. Por otro lado tenemos la segunda pelea indirecta con los tribunales de justicia que por criterios de sana crítica percepción toman sus consideraciones porque eso es lo que le han mandado. Y por otro lado entonces tenemos que luchar contra los órganos del Estado que no tienen la capacidad para involucrarse en los procesos, pero aún así entonces también se involucran en los procesos y permiten pues que uno tenga esa capacidad disminuida de defensa. Ojalá las cosas mejoren para bien, porque de lo contrario solo vamos a estar en posible sometimiento con relación a que cualquiera puede estar sometido a una investigación, cualquiera podría estar detenido. Y lamentablemente hay una realidad que me gustaría cerrar con esto. Hay una autora que habla muy claramente con relación a que es mejor tener 1000 criminales culpables, libres, que una persona inocente condenada o responsable. Esa es una experiencia muy lamentable. Estar detenido no es feliz, no debería ser una medida desmedida. Estar detenido incluso puede transformar a una persona que probablemente era normal en la sociedad, que probablemente estaba buscando recurrencias para poder mejorar su estilo de vida. El hecho de llenar las cárceles con detenciones preventivas no significa que al final lamentablemente seamos buenos jueces o buenos fiscales. Solo representa una sola connotada situación particular, que al tener esa capacidad desmedida de determinar detenciones preventivas, simplemente estamos logrando
engrandecer la comunidad criminal, darle herramientas, convertir a una persona que probablemente tenía un futuro en un tipo de persona para después al final decir, ¿saben qué? Los métodos alternos de solución de conflictos son lo más ideal. Ya tienes 4 meses detenido, yo sé que tú no fuiste, pero el fiscal está ofreciendo 48 meses o 60 meses, así que sería lo mejor si quieres salir hoy. Son cosas que deberíamos de atender muy directamente, y creo que la única manera de poder lograrlo, y usted disculpe, ya tengo que cerrar, mi equipo de trabajo me está exigiendo atención, lo único que vamos a poder hacer lograrlo es entender nuestros roles. El fiscal debe verificar lo favorable y lo desfavorable, debería verificar realmente si hay una vinculación clara o no y no suponer. El juez debería también ser neutral, debería verificar lo que hizo el fiscal bien, lo que hizo mal, lo que no acreditó a cabalidad, y debería verificar las advertencias que hace la defensa, porque ese es el rol, cada uno con su rol. Y los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones deberían de verificar algo más que solo el papel adoctrinado del Ministerio Público, y más allá también el grado de vinculación. Pero pareciera que todo el mundo adecúa a la razón de justificar la detención preventiva. Y es que, y yo no les miento, como abogado privado, las detenciones preventivas también generan recursos. También generan recursos. O sea, no me desentiendan. Las detenciones preventivas generan recursos porque obviamente si no hubieran detenidos, no tendríamos la necesidad de ser abogados penalistas. Pero creo que en esa condición desmedida de aplicar, lo único que estamos haciendo es mucho más daño al propio sistema, y después vamos a querer desahogar y respirar, y vamos a notar que entonces ya no van a decretar más detenciones preventivas, sino que vamos a querer desahogar la población carcelaria que está excedida, que ya no se sabe ni qué hacer, y todavía sigue pasando. Y si vamos a este ritmo, yo le doy 4 años más con tantas detenciones preventivas confirmadas, que incluso siento que ya para qué. O sea, por un lado está colapsando defensa pública, por otro lado los defensores privados ya nos hacemos entender como que para qué podríamos hacer todo el trabajo que se hace para lograr dejar de presente el grado de desvinculación, si al final la vinculación la tiene la parte de la fiscalía y eso es lo que toman como válido o como cierto. Es lamentable. eh, Ojalá tomemos conciencia y vamos a hacer todo lo posible. Esta firma de abogados se va a comprometer a buscar una modificación al Código Procesal Penal. Ya voy a trabajar directamente en eso, voy a tener una reunión con todos los abogados superiores de la oficina y entonces vamos a hacer que ocurra. Un gusto, se despide usted, el doctor Ricardo Antonio Roy Smith. Saludos a todos.